Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 28, Parientes lejanos. En ese momento en la zona de impacto en la nación de Shabondi, todas las personas se estarían acercando al enorme cráter que estaba en el centro de la ciudad, mientras una gran cortina de polvo cubría el cielo, pero después la gente al acercarse para poder observar más a detalle el fondo del cráter, notarían una gran cantidad de cristales, los cuales estaban comenzando a cambiar de forma, comenzando a reducir su tamaño, al mismo tiempo una gran silueta estaba empezando a emerger del cráter, para después salir a la superficie, donde todas las personas se quedarían impactadas, pero también muy aterradas, ya que un enorme kaiju que tendría la apariencia de Godzilla pero con grandes cristales en sus hombros, así como en sus placas dorsales, estaría enfrente de ellos, pero lo que los dejaría más impactados sería que ese kaiju estaba flotando en el aire. En eso Space Godzilla observaría todo a su alrededor mientras que también movía un poco sus extremidades, ya que fue un largo viaje el que hizo a la Tierra. Pero él haría un reconocimiento general del lugar en el que se encontraba, y notaría que habían muchas presencias de kaijus, pero ninguna era alienígena, pero le llamaría la atención que no detectaría la presencia de King Ghidorah, ya que juraría que fue su rugido el que escuchó hace unos años, el cual era una orden para otros monstruos, de destruir el mundo como si Ghidorah fuera su líder. Así Space Godzilla quedó intrigado por eso, por lo que vino a la Tierra, pero no encontraría a Ghidorah. Así que no le daría más importancia, y se enfocaría en buscar el dominio sobre los demás monstruos para conquistar esa tierra. En ese momento una gran cantidad de dirigibles estarían llegando a esa zona, mientras rodeaban al Godzilla espacial, y después todos los soldados estarían sorprendidos, y en eso uno diría, señor, esa cosa es enorme, y no solo es enorme, tiene una apariencia similar a la de Godzilla y de Shin Godzilla, a lo que todos los soldados también estarían sorprendidos. Y después otro diría, ¿qué rayos está pasando? Este monstruo también vino del espacio. Creí que King Ghidorah era el único kaiju que venía de afuera de nuestro mundo, pero de acuerdo a los informes de otras naciones, también ellos han estado sufriendo ataques de invasores espaciales, donde el comandante diría, lo sé, tampoco sabemos qué rayos está sucediendo, puede que la presencia de otros kaijus hayan llamado su atención, demonios, la Tierra está siendo blanco de invasores espaciales. Pero después Space Godzilla terminaría de analizar el lugar en el que se encontraba, y después notaría que la gravedad de ese planeta era mucho más ligera que las de otros mundos, así él daría un fuerte rugido, y después todas las personas se taparían sus oídos, pero en eso todos comenzarían a flotar mientras se quedaban impactados, así unas personas dirían, ¿qué rayos está pasando? Estamos volando, pero al mismo tiempo varios edificios estaban comenzando a desprenderse de sus bases. Y de igual manera flotarían, pero después Space Godzilla dejaría caer todo, así la gente gritaría aterrada, mientras morían por las caídas, mientras que otros serían aplastados por los escombros, así Space Godzilla pondría una sonrisa, pero después los militares dirían, ¿qué rayos pasó? ¿Acaso ese maldito fue el causante? Rápido, maten a esa bestia, tienen permitido ataques con armamentos pesados, así los dirigibles, y algunos tanques estarían comenzando a dispararle misiles a Space Godzilla, el cual los notaría. Pero al instante que todos los ataques del ejército le darían de lleno se crearía una cortina de polvo, y después al despejarse, todos estarían impactados, ya que habrían una gran cantidad de cristales alrededor de Space Godzilla, los cuales comenzarían a desvanecerse, y después mirarían cómo Space Godzilla estaba completamente ileso. En eso él pondría una sonrisa siniestra, y después los cristales de su espalda comenzarían a brillar y de un momento a otro darían fuertes destellos. Y en eso Space Godzilla dispararía su rayo de corona, el cual comenzaría a destruir los dirigibles, mientras que también estaba comenzando a destruir la ciudad, donde la gente estaría comenzando a correr, mientras que otros serían atacados y asesinados por el rayo corona de Space Godzilla, mientras que también Space Godzilla se detendría, y volvería a usar su telequinesis para alzar varios objetos y comenzar a destruirlos, mientras también aplastaba a las personas.
pero después Space Godzilla escucharía un fuerte rugido, y después al voltearse, Godzilla estaría llegando a esa zona, donde al ver a Space Godzilla estaría muy impactado, mientras que Space Godzilla al verlo también se sorprendería un poco, pero después él notaría que Godzilla era el kaiju que emanaba una de las energías más poderosas, por lo que sin dudarlo Space Godzilla se abalanzaría sobre él mientras que envolvía todo su cuerpo en cristales al mismo tiempo que este comenzaba a levitar. Mientras que Godzilla por otro lado se quedaría impactado por eso, pero después Space Godzilla lo embestiría con fuerza así, derribando a Godzilla el cual rugiría del dolor, pero después Godzilla se repondría algo adolorido, mientras que Space Godzilla se colocaría enfrente de Godzilla, en eso Godzilla al verlo se enojaría por lo que hizo, pero después Godzilla se repondría por completo, y luego se abalanzaría sobre él, mientras comenzaba a correr. Por otra parte Space Godzilla usaría su tornado de levitación y comenzaría a alzar diferentes artefactos, los cuales después arrojaría contra Godzilla, así destruyéndolos en su cuerpo, desde grandes escombros, hasta algunos de los vehículos del ejército, así Godzilla los recibiría de lleno, pero no se detendría, y aún así seguiría en contra de Space Godzilla, el cual se sorprendería por su tenacidad, pero después crearía una barrera con sus cristales, y después Godzilla comenzaría a golpearla con todas sus fuerzas. Mientras que también se giraría y usaría su cola para darle un fuerte golpe y tratar de romperla, pero esta crearía una gran onda de choque, y haría que todo ese lugar retumbara, pero después Space Godzilla crearía varios cristales en los pies de Godzilla sin que él se diera cuenta, y después estos lo atraparían, así Godzilla no se lograría mover, y él se quedaría sorprendido, pero después Space Godzilla desvanecería su barrera, y en eso quedaría frente a Godzilla, el cual trataría de atacarlo con sus garras, pero después Space Godzilla cargaría su rayo corona, y en un fuerte destello este se lo dispararía a Godzilla de lleno al estar cerca de él, así Godzilla lo recibiría, al mismo tiempo que Space Godzilla destruiría los cristales de su pie, donde Godzilla rugiría del dolor, pero después sería enviado hacia atrás por el ataque del kaiju espacial, así Godzilla caería, y después Space Godzilla se reiría de Godzilla, mientras que Godzilla se lograría recuperar de ese ataque, y después poco a poco se empezaría a poner de pie, y en eso miraría furioso a Space Godzilla. Justo después de colocarse de pie, las placas dorsales de Godzilla comenzarían a brillar, y él dispararía su aliento atómico, pero Space Godzilla volvería a rugir, y en eso crearía una barrera de cristales, los cuales desviarían el aliento atómico de Godzilla, así este dividiéndose en 4 y comenzando a destruir la ciudad que estaba detrás de Space Godzilla, así Godzilla se sorprendería. Pero después Space Godzilla pondría una sonrisa siniestra, y en eso reflejaría el ataque de Godzilla, así devolviéndoselo, donde Godzilla se sorprendería, y después lo recibiría de lleno, así Godzilla rugiría del dolor, debido a su propio ataque, así Space Godzilla se burlaría de Godzilla, pero sabría que él no se detendría, así que usaría su telequinesis, y después Godzilla comenzaría a flotar, así dejándolo sorprendido, y en eso Space Godzilla comenzaría a llevar a Godzilla al lugar donde cayó. Así Godzilla vería un cráter, pero trataría de usar su aliento atómico para atacar a Space Godzilla, pero Space Godzilla lo soltaría, y después Godzilla caería, así él rugiría del dolor, debido al fuerte impacto, pero después Godzilla miraría hacia arriba, y después Space Godzilla volvería a usar su telequinesis, y comenzaría a cargar diferentes escombros, piedras y desechos de vehículos, y después los dejaría caer en el cráter así comenzando a llenarlo, mientras que Godzilla intentaba salir pero sería enterrado vivo. Así Space Godzilla daría un fuerte rugido, mientras veía la tumba de su rival, así colocando una gran sonrisa siniestra, pero después Space Godzilla detectaría una fuerte señal de energía, así él comenzaría a elevarse, y después se envolvería en cristales, y empezaría a volar, mientras algunas de las personas que sobrevivieron al ataque del kaiju espacial se acercarían para ver la pila de escombros que enterró a Godzilla, mientras que también observaban a Space Godzilla alejarse.
pero en ese momento el aliento atómico de Godzilla saldría disparado de la tumba, y después Godzilla comenzaría a emerger, mientras tendría algunas heridas que lo harían sangrar, y estaba muy enojado por lo que hizo Space Godzilla. Así Godzilla poco a poco empezaría a emerger del suelo, y después saldría por completo, así comenzando a buscar la presencia de Space Godzilla, y después la encontraría, y así la comenzaría a seguir. Por otro lado, cerca de esa nación, en una gran isla, un volcán estaba poco a poco a soltar grandes cantidades de vapor, mientras que las personas estaban comenzando a evacuar la isla. Mientras tanto, en la isla Paradise, el titán Mandíbula comenzaría a luchar en contra del titán de ataque, pero después Pig lograría quitarse las esposas con ayuda de Galiard, cortándose la mano. Así ella lograría convertirse en el titán carguero, y después ella escaparía con Gaby. Por otra parte, el general Magad diría: hemos localizado al enemigo. Todos, comiencen con el ataque. Este será el contraataque de Marley. Debemos hacer que uno de ellos devoren al titán fundador. Así los demás soldados dirían: sí señor. De esta manera todos los soldados comenzarían a arrojarse de los dirigibles, mientras también estaban comenzando a arrojar armas, mientras que Reiner también se arrojaría, y después en el aire se transformaría en titán, así quedando frente a Eren, y después ambos comenzarían a luchar, mientras que también el titán Mandíbula se unía a la batalla. Así ambos estaban comenzando a luchar contra Eren, el cual también estaba contraatacando. Por otro lado, Pig junto a Gaby se encontrarían con el general Magad, y con Falco, donde Magad diría: Gaby, me da mucho gusto ver que estás bien, pero ¿en qué estabas pensando? ¿Quién te dio la orden de infiltrarte? Y después Gaby diría: lo siento mucho señor, a lo que Colt diría: Gaby, ¿dónde está Falco? En eso ella diría: está en prisión bajo tierra, lo tienen en aislamiento después de haber bebido la médula espinal de Zeke. Así ellos se sorprenderían, y después el titán carguero diría: no es el único, además de él, hay otros 100 soldados que también consumieron la médula espinal de Zeke, pero en estos momentos, la mejor opción que ellos tienen es el titán fundador, pero aún no cuentan con los recursos para poder activar ese poder. Así Magad y Colt se sorprenderían, y después Magad diría: ¿a qué te refieres? Y después Gaby diría, mientras recordaba las palabras de Zeke: ahora tienen todo para poder oponerse al mundo. El titán fundador, y un titán de sangre real, a lo que Colt diría: entonces sí que es un titán con sangre real, y después Magad diría: su familia fueron quienes lideraron la revolución de hace unos años. Tal vez eso sea lo que lo pueda explicar, pero después Magad subiría a un equipo que estaba usando el titán carguero. Mientras tanto, Onia Compo se habría dado cuenta de la situación, por lo que iría en busca del cuerpo de exploración. Mientras tanto, debajo de la base, Annie diría: por estos temblores yo diría que unos titanes están luchando, y el que es seguro que se está enfrentando a Eren, es Reiner. Así todos se quedarían sorprendidos, pero después llegaría Onia Compo, y les explicaría la situación, así quedándose sorprendidos, y reafirmando lo que Annie les dijo, pero después Oni les diría: por favor ayuden a Eren, si el ejército marleano acaba con él, no podrían salvar a nadie, pero después habría una gran discusión entre todo el grupo. Debido a que Kon y Jin no estaban convencidos en ayudar a Eren por todo lo que había sucedido, pero después Armin les diría que debían hacerlo, que quizás Eren no tenía la intención de seguir el plan de Zeke, y que posiblemente solo le siguió la corriente a ellos, mientras que Annie diría: Armin, ¿de verdad crees aún en ese sujeto? ¿Acaso no te ha quedado claro? Él solo busca cumplir con sus propios intereses, y créeme, de verdad, así como yo veo sus intereses. Ese sujeto está buscando una forma de morir, pero después Armin diría: pero si logramos persuadirlo, puede que tengamos una oportunidad para poder convencerlo de no hacer un ataque mayor, solamente usando uno de los muros, puede que hagamos que el mundo no ataque la isla por un tiempo. Así todos se quedarían sorprendidos, pero aceptarían. Pero en ese momento, el señor Braus diría: ¿qué hay de mi hija? Tenemos que ir a buscar a Sasa.
En eso Nicolo diría, yo los acompañaré, no dejaré que vayan solos. De verdad señor Braus puedo serles de mucha ayuda, a lo que la señora Braus diría, está bien muchacho, así también podrás ayudarnos a sacarla del hospital, por lo que Nicolo se pondría feliz, y después diría, muchas gracias señora Braus, así todos comenzarían a marcharse de ahí, mientras tanto arriba de la ciudad, al igual que la historia original, se estaría librando una batalla entre todos los soldados del ejército de Marley y todo el cuerpo de exploración junto a los Jaegeristas, mientras que también Eren estaba siendo sometido por el titán acorazado, pero justo en el momento en el que estaba siendo sujetado, el titán mandíbula se abalanzaría sobre Eren, y lo trataría de atacar, pero Eren lograría dejarlo fuera de combate, y lo enviaría a estrellarse contra unas de las estructuras. Por otro lado, Eren estaría sujetando la mandíbula de Reiner, y la conseguiría destruir, pero Reiner no lo soltaría. Y justo antes de que Eren le arrancara la mandíbula, Reiner sería atacado por unas rocas, así enviándolo a estrellarse contra unas estructuras, y después todos se quedarían sorprendidos, pero en ese momento el titán bestia estaría encima de uno de los muros, y después él diría, lamento mucho la tardanza Eren, has hecho un buen trabajo, pero ahora déjale todo a tu hermano mayor, así Magad diría, ahí está, ese maldito traidor, tenemos que acabar con él. Pero después Pik diría, no señor, pelear así con el titán bestia es una mala idea, ya que no nos permitirá acercarnos, pero después justo antes de que Magad dijera algo, ellos esquivarían unos ataques del titán bestia, pero también en ese momento los Jaegeristas llegarían, y después Floch diría, deprisa debemos derribar al titán carguero, así Pig los vería, y después Magad les comenzaría a disparar, mientras tanto en la costa de Paradise, Cade y los demás miembros de la nación Azumabito estaría llegando. Y después Cade diría, bien hemos venido como ustedes lo solicitaron, ahora díganme, ¿para qué querían que viniera? Y después un hombre le diría, venga con nosotros. Así todos comenzarían a caminar, y después Cade vería una gran cantidad de barcos, pero en especial uno muy grande, el cual estaba transportando armas, así Cade estaría intrigado, y después junto a los demás hombres, llegarían a donde estaban esos barcos, y después uno diría, señor Carr. En eso todos verían a Cade, y después empezarían a murmullar entre ellos, y después Cade diría, parece que no les agrado mucho, pero después uno diría, es usted el elegido, ¿verdad? Ante esto Cade estaría algo confundido, pero después diría, elegido, pero después el hombre diría, señor Cade, ha llegado el momento, se preguntará por qué la señora Chizuru se ha estado esmerando para que usted siga con vida, en eso él haría una señal, y después varios hombres del barco más grande comenzarían a moverse. Mientras comenzaban a quitar varias carpas, así Cade se quedaría completamente sorprendido. Mientras tanto en los muros, Annie y los demás estarían preparándose para pelear contra Marley, pero Annie pensaría, esto está mal, porque debemos ayudar a ese canalla, si lo asesinan, eso creo que sería lo mejor, pero después diría mientras alzaba la mirada, Raleigh, si algo sale mal con este plan, y Eren logra desbloquear el poder del fundador, serás nuestra mejor opción, por favor, te necesitamos, Raleigh.